este, hablar sobre la gracia de Dios, ¿no? Y el nuevo hombre, eso también lo trata Westminster. Pero antes de eso, este, Aide me ha mandado su trabajo y hay un trabajo que también me ha enviado a mi WhatsApp, pero no me han puesto el nombre, no hay nombre. Y voy a poner aquí, este es el trabajo que me han enviado y en el WhatsApp tampoco tengo nombre, ¿no? ¿No? Entonces no sé quién es el que me ha enviado eso. El mío está como ID, pastor, con mi nombre. Sí, claro, el estudio sí está con nombre, pero aquí este trabajo no tiene nombre, ¿no? Siempre que hagan un trabajo, no se olviden de su nombre, ¿ya? Comentarios, ha dicho pastor, de varios autores. Ajá. Y no todos dicen lo mismo, ¿no? Ajá, ¿No? no todos dicen lo mismo. Claro, entonces hay posiciones encontradas entre dicotomía o, ¿cómo se llama? Tripartito y bipartito, ¿no? Sí, ¿No? sí, Sí. pastor. Así que por ahí va el asunto. Pero bueno, de todas maneras, es un buen trabajo que nos considera y cualquiera uno puede tomar las posiciones que uno desee con respecto a esto, ¿no? Yo ya no he tomado ni el bipartito ni el tripartito, simplemente me baso en la unidad del ser humano, ¿no? ¿Ya? Ujú. Que vendría a ser alma y cuerpo, es el ser humano simplemente, ¿no? Es el Nefesh Hayá, ¿no? Ser humano. Bueno, pero el tema no va por aquí, sino que alguien me escribió, me mandó esto y no sé quién es. A ver, ¿quién será? A ver, reconozcan su autoría, ¿quién es? ¿No? Porque no creo que sea de un ente o de un alma que no tenga nombre, ¿no? No, yo creo que es del hermano Pablo, De de Ubita. Zameta, creo. Porque puede ser de un espíritu o de un alma incorpórea. No, Yo pienso que yo se lo he mandado eso, pastor. una cosa me guía. Ya, su nombre, hermano. José Luis. José Luis. Luis, ¿qué más? Mejía, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Entonces, para la próxima, hermano, no se olvide poner su nombre. ¿Ya? Si tenés mío, pastor, tenés mío. Ah, No pongas mi nombre, pastor. ah, no, también puede arrogarse el nombre, dice, como no, nadie dice nada, ahí dice, es mío, es mío. Eso tampoco, ¿no? Suplantación, ese es el principio de suplantación, pastor. Suplantación de identidad. Denúnciame, Ah, soy no, eso es el principio de corrupción, ¿no? Ese quiere ser un Jacob, quiere ser un Jacob. Quiere usurpar. Es que está abandonado el trabajo, pues yo tengo que, ¿qué dice la Biblia? Dejar que los documentos vengan a mí, dice. No, eso ya sería corrupción. Ese es el nombre, pues, ¿no? No hay otra forma. ¿Eh? Y no, nosotros no actuamos en corrupción, nosotros actuamos en la libertad en Cristo y no nos hacemos, nos apropiamos de algo que no nos corresponde, ¿no? ¿No? Eso creo es el principio que debemos respetar, ¿ya? Y ya se denota con eso que no tenemos entonces libre albedrío para hacer el bien. Más bien tenemos la libertad para hacer el mal. Pasa Alexis, hace quedar mal, Alexis. Bromita, sí, pues. Cero Bromita, mita, bromita, bromita, ya bromita. denuncien, hermano, denuncien. Bueno, una Con otras broma, ya, palabras, lo aceptamos vamos a ser como broma. juzgados. ¿Está Con bien? Claro, otras palabras, vamos a ser juzgados, dice. Estás Ya, despedido, Alexis, de secretario. ya tengo mi libre de secretario. Las Disciplínelo, tareas, disciplínelo. las tareas, No, lo que las pasa es que tareas estaba tienen que pasar por utilizando su él. autoridad, pues, ¿no? Estaba Claro, utilizando su poder.
Las tareas antes de mandarle a pasar, eso tiene que pasar por mí ya, después pasar. Cuidado, ese es el principio de corrupción, ¿eh? Muy bien. Claro, claro. Bueno, de broma y broma, a veces, sin darnos cuenta, esto que es una broma, en algunos aspectos de la vida humana, lo hacemos de manera seria, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que, pues, tenemos esa tendencia al mal, ¿no? Al pecado. Bueno, cerramos esta parte y vamos a continuar con nuestra tarea. Y nos corresponde ahora, estamos hablando de la gracia de Dios. Vamos a tratar de ver eso y qué nos dice de nuevo nuestra trabajo sobre Westminster. Vamos a ver. Westminster ahí habla de la gracia de Dios. Vamos acá. En uno de los artículos, o capítulos, perdón, ¿no? Nos menciona sobre este aspecto. A ver. Bueno, acá sí hay temas que ahí está el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, santificación. Por ahí está todo este elemento de la gracia, está desarrollado en estos capítulos, ¿no? Vamos a ver entonces desde el capítulo 10, ¿no? Vamos a mirar por ahí. Ya vamos a hablar del libre albedrío, ahora tenemos que hablar de llamamiento eficaz, ¿no? Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para la vida y ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. Entonces ahí estamos hablando ya de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios se manifiesta en el llamamiento eficaz de parte de Dios, ¿no? Entonces ilumina iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios, ¿no? Entonces esa gracia y salvación por Jesucristo permite entonces el accionar espiritual, ¿ya? Y la manifestación del entendimiento para comprender las cosas de Dios. Y quitando el corazón de piedra para darle un corazón de carne, como nos dice Ezequiel 36:26, ¿no? Por otro lado, también renovando la voluntad por su potencia todopoderosa y llevándonos hacia aquello que es bueno, ¿no? Y trayéndolo eficazmente a Jesucristo, ¿no? Dios va conduciendo para que el pecador se acerque a Jesucristo. De tal manera que con ellos viene con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea que la gracia actúa también en la voluntad para tomar el camino a Dios, ¿no? Del regreso a Dios. Cuando hay un llamamiento eficaz o cuando ese llamamiento eficaz que es irresistible de paso, ¿no? Y que que es llamado por Dios, entonces hace caso a ese obrar de Dios, ¿no? En el inciso 2 dice que este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre. ¿Ve? O sea, ese llamamiento eficaz es la libertad de Dios, en la gracia de Dios que provee al hombre para poder acercarse a Dios. No tiene otra condición, no tiene nada que ver con su parte humana, aunque de hecho la va a tratar también porque el pecado ha afectado la naturaleza humana, no solamente lo espiritual, ¿no? Sino que ha resquebrajado todo.
sus relaciones, su entorno con la naturaleza, con la creación. Y entonces el hombre está alienado de sí mismo, alienado de su contexto, alienado para con los suyos, ¿no? Entonces, claro, en esto el hombre es pasivo hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu, ahí es capacitado, ¿no?, para responder a ese llamado y recibir la gracia ofrecida y transmitida en Cristo, ¿no? Entonces el hombre va capacitando, Dios va capacitando al hombre para responder a ese llamado, ¿no? Otro elemento que algo están preocupados por ahí, creo que se dio la pregunta. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Sé que los niños se salvan, ¿no? Bien. Entonces, solamente en ese caso, ¿no? Los infantes, los pequeños, cuando se van en esa condición, ¿no? Entonces, es el Espíritu que obra cuando quiere y donde quiere, ¿no? En la misma condición están las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Casi eso me preocupa un poco, esta parte, porque dice que las personas elegidas, ¿ya? También pasan a ser regeneradas, ¿ya? Aunque estas elegidas sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. O sea, que a pesar de que no escuchen la palabra, finalmente son también regenerados, ¿no? Ahí me parece ese aspecto de que ser elegido y que no pase por la palabra me parece un poquito extraño. Pero es lo que veo, no sé si me equivoco. Me parece que ahí sí Pastor. no estoy muy de acuerdo. Sí. Sí. Bueno. Creo que estaba un poquito lento mi internet, pastor. Ya. ¿Cuál era tu intervención? Bueno, en todo caso, este aspecto del inciso 3 habrá que trabajarlo bien. Por lo menos la parte de los niños lo entendemos, pero la otra es con respecto a los elegidos, ya, que están en la misma condición que los infantes, ¿no? Y también niños, acá habla de los niños elegidos también, ¿no? Entonces, está hablando en el sentido de la predestinación. Desde esa perspectiva está hablando, ¿ya? Pero creo que es la palabra la que, de todas maneras, es el ministerio de la palabra. En todo caso, supongo que lo que está hablando es de la predicación, ¿no? De la predicación. Aun cuando no tenga un llamado por medio de la predicación, entonces de todas maneras va a obtener la salvación, ¿no? Eso es lo que creo que decir. No está quitando la palabra de por medio, pero sí la predicación. ¿Sí? Ya, creo que ya regresó bien el internet. Mi pregunta es, en el 3, en el número 3, cuando estamos hablando de los niños elegidos que mueren en la infancia, ¿tiene que ver mucho la fe de los padres o no tiene nada que ver la fe de los padres? No, de hecho que tiene, bueno, no nos dice Westminster eso, pero se supone que sí tiene claro. que ver. Claro, tiene que ver eso, ¿no? A eso voy. Aunque por ahí Porque podría decir que no, que es un niño elegido y que no necesariamente los padres tienen que ver también en eso, ¿no? No, también podría ser esa posibilidad. O sea, no dice realmente, no dice eso. Sí. Pero damos por sentado que estos niños, sí, los padres de una u otra manera los han criado en el temor de Dios, ¿no? O que son de gente piadosa en todo caso, ¿no? Bien. Los otros no elegidos, dice, y aquí viene, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Lo que quiere decir aquí,
que el que no está elegido, así le prediques, no se va a convertir, ¿no? Aunque haya un obrar del Espíritu, aunque ellos quieran intentar hacerlo, dice, pues no van a ser salvos, ¿no? No está predestinado. Sí, exacto, ¿no? Entonces ahí habla un poco del asunto de la predestinación, que hoy tiene también sus bemoles de ese aspecto, pero por ahí va, ¿no? Pero estamos tragando salvación, estamos trabajando gracia y por lo tanto, de todas maneras va a estar siempre presente ese aspecto de la predestinación. Ahora, la justificación, dice, a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente. Ahí está el elemento de la gracia, ¿no? No infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma en el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción en Cristo. Y ellos por fe la reciben y descansan en él y en justicia. Y esta fe no la tienen ellos mismos, sino es un don de Dios, ¿no? Que ahí también hay otra explicación con respecto a eso, ¿no? Esa fe es don de Dios. Es la fe que Dios da, es la capacidad de la fe salvadora, ¿no? O es otro tipo de fe, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir en ese aspecto en Efesios cuando nos dice con respecto a esto, ¿ya? Efesios 2, 7 al 8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Pero el don de Dios es la gracia, es la salvación, ¿ya? Y por gracia sois salvos. De eso creo que está hablando cuando habla de esa capacidad, y es el don de Dios, es la gracia, ¿ya? Que es por medio de la fe. Esa fe dada por Dios. Pero que es esa fe que produce el obrar para acercarse a Él, ¿no? Entonces, como que parece que eso es lo que está diciendo, que también es el don de Dios, pero es el don de la fe que Dios permite para llegar a la gracia, en todo caso, ¿no? Entonces, aquí viene un problema. ¿Y eso aplica para el tercer punto del punto 4 o no aplica? Porque dice, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza de la ley de la religión que profesan. O sea, por fe, podemos decir. Claro, tiene que ser por fe, y de hecho, ¿qué es? Sino que acá establece que aquellos que no son elegidos, esa fe no se le va a producir. Claro, por eso, pastor, siempre nos han enseñado, ¿no? Que somos salvos por fe en Cristo, por creer en Cristo, por aceptar a Cristo. Sí. Pero si aquí estas personas no aceptaron a Cristo, entonces solo por la soberanía de Dios es que son salvos. No hay otra explicación. Sí, así. Claro. Esa sería la resultante, ¿no? Porque lo otro sería injusto también, ¿no? Ese hecho de que quiere, y por ahí se va con este planteo que Pablo menciona, creo que en Romanos, cuando dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿no? Y no es del que quiere, sino de lo que Dios quiere, ¿no? Y bueno, ahí está la soberanía de Dios en todo caso, ¿no? Porque si no fuera eso, también entonces sería una posición muy injusta, ¿no? Aceptar a unos y desechar a otros. ¿Por qué? ¿No? A menos que en su soberanía y en su omnisciencia, él mire en proyección cómo van a ser esas personas o qué van a hacer más adelante, y por lo tanto ya su destino estaba marcado, ¿no? Porque
no es un establecimiento de decreto específico, ya yo soy Dios y yo digo esto, sino de que Dios, mirando a esa gente a futuro, entonces en retrospectiva Él está planteando su gracia salvadora, ¿no? Y la predestinación permite ver eso. Y yo voy más allá todavía, porque la predestinación es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es la gracia que se estableció desde antes de la fundación del mundo. O sea que estamos predestinados en Cristo desde antes, ¿no? Es en Cristo que está la predestinación, no es en el hecho de una decisión, este va y este no, ¿no? Sino es en Cristo, ¿no? Y de hecho que en cuanto a la relación a Cristo, entonces ahí ya se ve que unos no van por ahí, otros sí, y en esa función la tarea de elegidos y de predestinación funciona por ahí, ¿no? Muy bien, no es tan fácil como digo esto, pero hay varias teorías con respecto a esta situación y otros son bien radicales y dicen, no, sí, hay uno que se pierde y otro que se salva, y ya está escrito hasta el número, ¿no? Exacto de quiénes se van a perder y quiénes no se van a perder, ¿no? Pero ese punto es también de soberanía de Dios y es de Dios. No nos corresponde a nosotros asumir quién es el predestinado y quién no es predestinado. Los 144.000, pastor. Ni eso siquiera tampoco, porque ahí esos 144.000 no está hablando de predestinados, ¿no? Son ungidos y tienen otro propósito, ¿no? Y bueno, hay una simbología. Predestinados somos los presbiterianos, pastor. Sí. Es tu cambio por fe, dice, no una fe muerta, sino que obra por amor. Claro, claro. Tu cambio, totalmente tu cambio. Esa es la resultante, en todo caso, del obrar de la gracia de Dios, para llamarlo en esos términos. Me gusta más hablar de eso, ¿no? Muy bien. Ahora, dice la fe, que así se recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación. Por medio de la fe somos justificados, ¿no? Aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras. Y no fue muerta, sino es que obra por amor, ¿no? Y muy bien lo dije ahí de esa manera. Es la fe que obra por amor, ¿no? Y Pastor, plantea que hay otras gracias salvadoras, ¿no? No una gracia salvadora, sino gracias salvadoras. Sí. pastor, disculpe, entonces hablamos de dos tipos de fe, la fe salvífica y la fe común, ¿es algo así? Bueno, no sé si podemos hablar de tipos de fe, ¿no? En cuanto a Dios, creo que hay una sola, me parece, en cuanto a esa relación que tenemos que ver con Dios. La fe. Le llamamos fe salvadora porque por la condición en que estamos nosotros. O que ese acto salvífico, ¿no? Es producida por esa fe de creer en esa salvación. A eso le llamamos fe salvadora, ¿ya? Pastor, pero o sea, toda persona tiene fe, ¿no? Toda persona, todo ser humano, sea cristiano, ¿no? Pero vamos a ver, no, de hecho que todo creyente hijo de Dios tiene que tener fe o tiene que desarrollar fe, que es otra cosa, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, recuerda, ¿no? Por eso nos llamamos creyentes, ¿verdad? Claro, y ahí creo que está la palabra creer, Creer. ¿ya? Creer. Que Santiago dice que no, tú crees en Dios, sí bien haces, pero los diablos creen y tiemblan, ¿no? Ya, pero los demonios. Pero ¿saben qué? La palabra creer, más allá de lo que dice Santiago, ya que lo que está hablando ahí de creer es una asentación de algo, ¿no? O aceptación de algo, pero que no va a cambiar mi vida, ¿no?
Yo creo, por ejemplo, que Perú va a ir al Mundial. Eso no me va a afectar en nada, ¿no? Pastor, ¿O sí? pero creer y fe son dos cosas distintas. Eso es para nosotros, pero cuando la Biblia habla de la palabra creer o fe, está ligado. Y está ligado de esta manera, fíjense. La palabra pisteo es la palabra creer y la palabra fe es la palabra pistis. ¿Ya? Tienen la misma raíz. Pisteo, pistis. ¿Ya? Entonces, más bien la idea de fe y de creer tiene que ver con fidelidad. Es decir, no es creer solamente, Obediencia también, pastor. es obediencia y ser fiel. Bien. ¿Ya? Transformado. Entonces, creer es un acto, pero que también se desarrolla en la fidelidad. Entonces, el creyente tiene que ser fiel. ¿Correcto? Y ese creyente que es fiel tiene fe, o desarrolla fe. No puede ser que un creyente cree y no sea fiel. Y si no es fiel, entonces no tiene fe. Entonces no es creyente tampoco. ¿Ya? Puede sí ser un creyente religioso. Podría ser. ¿No? Pero no tiene la fidelidad, que es el ingrediente que desarrolla el creer o que nos permite, ¿no sé, todo el creer, ¿no? Está unido a eso. Por eso, a mí me gusta en el texto original las palabras, ¿no? Pisteo, que es creer, y pistis, fe, fidelidad, ¿ya? Entonces son afines, ¿ya? No sé si me entienden ese juego de palabras, ¿no? Lastimosamente la fe y creer no concuerdan en castellano, ¿no? Pero fe sí aplica fidelidad y sería desde esa perspectiva creer igual fidelidad, ¿no? Para darle el pensamiento que la Biblia nos muestra, pues, ¿no? Que están unidos, ¿ya? Pero creer sin fidelidad entonces no sirve, ¿ves? ¿Ya? Claro, yo puedo creer que mañana es miércoles y eso es verdad y es verdad. Mañana es miércoles. Pero eso no me afecta. No necesito fidelidad para eso. No necesito fe para eso, ¿no? Quizás hay otros tipos de fe que pueden darse. Por ejemplo, el hecho de que ya hoy es de noche, mañana es de día. Yo creo que mañana es de día. Eso la realidad te va a establecer eso, ¿no? No hay mucho en qué creer ni tampoco basarse en fe, ¿no? A menos de que de repente mañana pues haya un eclipse de sol, ¿no? Y aún un eclipse de sol no demora mucho tampoco, ¿no? Son unos minutos. O máximo quizás pues el proceso de media hora, de repente, no más allá, ¿no? Pero de hecho que mañana va a ser de día. Ese Pastor, es... Sí. Disculpe, pero en cuanto a la fe, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que, bueno, aquí en Trujillo a veces se van a un lugar que se llama Tusco, ¿no? Y tienen fe y son fieles a esa imagen, ¿no? Que les puede lograr o hacer cosas. Tanto que me refería un poco a eso, en separación a la fe, que solamente tenemos los hijos de Dios, una fe salvífica, una fe que no es ganada, sino es otorgada, porque es un don de Dios, como dice Efesios. Ya. No sé si me entiende. Pero eso tiene que ver con la gracia, ¿no? Correcto. Ahora, pero esa fe también tiene que desarrollar. Nosotros no podemos quedarnos solamente en la fe salvífica. O sea, no siempre debemos estar pensando solamente en que somos nuevas criaturas y ya, ¿no? O sea, ahí también veo que hay un infantilismo dentro del mundo evangélico. O sea, simplemente estamos pensando siempre en la puerta, en la entrada, pero no estamos pensando en que debemos desarrollar para vida y crecer. Eso creo que es una contradicción, ¿no? Siempre pensamos en el nuevo nacimiento, siempre estamos pensando en la salvación, siempre estamos... Pero ese es el inicio.
el proceso de vida, de santificación y de gracia, es lo que nos espera, es toda una vida. Entonces no nos quedemos en el camino y solamente en ese inicio, ¿no? Ahí me parece que estamos todavía con una actitud muy infantil, ¿no? Tenemos que madurar, tenemos que caminar En para escalerita. desarrollar fe. ¿Ah? En escalerita todavía hay, pastor. Falta Ujú. llegar a la cima de la plenitud para madurar. Claro, la plenitud del hombre perfecto, eso es lo que decía Pablo, Ujú. ¿no? Pablo, su empeño era formar a Cristo en todos, ¿no? Y para que lleguen a la estatura y plenitud de Cristo. Pero hermanos, todavía ni siquiera hemos llegado a la rodilla, creo, ¿no? Estamos pequeñitos. Estamos en escalera. No hemos crecido del todo como deberíamos crecer, ¿no? Y esa sí creo que es una situación que hay que, como llama, poner las barbas en remojo. No podemos quedarnos ahí y solamente la puertita, ¿no? No, tenemos que ir avanzando. Bien. Pastor, Sí, usted estaba mencionando si uno tiene fe, tiene que creer, ¿no es cierto? Y también Sí. tiene que obedecer, pastor. sí. No. Claro, es que eso es fidelidad. Por supuesto, claro. Eso es fidelidad. ¿Ya? Y ahora vamos a eso, la fe salvadora, ¿no? Capítulo 14 está. La gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y que es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Es la palabra que nos alimenta, ¿no? Y también por la cual y por la administración de los sacramentos, ¿ya? Y por la oración se aumenta y se fortalece, ¿no? Entonces, el ministerio de la palabra, la administración de los sacramentos y la oración, ¿no? Creo que esos son elementos que nos permiten desarrollar. Ya. Por esta fe, dice, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra. Bien, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, la santificación y la vida eterna por virtud del pacto de gracia, ¿no? Entonces ya aquí nos encamina de alguna manera, ¿no? A aceptar, recibir y descansar en Cristo, ¿no? Y es curioso lo que Westminster ahí plantea, ¿no? Porque si bien nos dice que el hombre no puede hacer nada, es Dios el que obra la gracia, pero aquí habla también del hombre que acepta, ¿no? ¿Ya? La fe salvadora nos permite aceptar, recibir y descansar en Cristo, ¿no? Buena eso. Había escuchado de que no es que nosotros no tenemos la capacidad de recibir a Cristo, no, todos nosotros tenemos que entregarnos a Cristo, ¿no? Dedicarnos a Él. A través de esa justificación, entonces, pastor, tendríamos que entregarnos a la santificación. Así es. Así es. Claro. Muy bien. Bueno, ahí está, entonces un punto interesante. Y bueno, también está el arrepentimiento para la vida, que también es parte de la gracia, ¿no? O del proceso de la gracia, para que la gracia actúe en nosotros, ¿no? El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, ¿ves? Y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la fe en Cristo. Tanto como la de fe en Cristo, está bien. Ahora ya. Arrepentirse, ¿no? Al arrepentirse el pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de estos pecados, ¿no? Y
y que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, ¿no? Que se arrepienten, se afligen, odian sus pecados de manera que se vuelven de todos ellos hacia Dios. Y ahí está el detalle que desde el Antiguo Testamento está, ¿no? Se vuelven a Dios, o sea, el concepto de arrepentimiento es volver a Dios, ¿no? La metanoía, que es cambio de manera de pensar, cambio de actitud, es volver a Dios, ¿ya? Proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos, ¿no? Eso tiene que ver con el arrepentimiento entonces para la vida, ¿no? Cambiar de actitud. Dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o a causa del perdón para ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, de hecho. O sea, hay fe y arrepentimiento son los ingredientes para digamos que obran la gracia, ¿no? Fe y arrepentimiento obran la gracia. No. Así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, así tampoco ningún pecado es tan grande que pueda condenar a los que se arrepienten verdaderamente. Creo que aquí sí habla de algo que es importante, ¿no? No hay pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado, ¿no? Entonces, tanto una mentira como Mentira piadosa. un rumor, un chisme, es tan pecado como el peor pecado o la peor acción que el hombre puede hacer, ¿no? Bien, entonces aquí no está en la condición de cuánto es y cuál es el peso de tu pecado, ¿no? Es la naturaleza de pecado en que está el hombre, ¿no? Los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que el deber de todo hombre es procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. Y aquí esto sí es una cuestión que no lo hemos tomado en cuenta. Generalmente siempre nos arrepentimos porque somos pecadores, decimos. Pero no nos arrepentimos de pecados específicos. No hacemos ese aspecto también, no es nuestra práctica. Aunque podría hacerlo, en todo caso, desde la perspectiva de que en los cultos presbiterianos, calvinistas, hay un tiempo de confesión de pecado, ¿no? Antes de procesar el culto, de ir desarrollando el culto en los inicios para ofrecer a Dios, ¿no? Y tener una vía de relación limpia para con Dios. Entonces, una de las cosas que hace el creyente en el culto es confesar sus pecados, y hay una oración por los pecados, una oración de confesión de pecados, ¿no? Que generalmente lo hace alguien que dirige y hace una oración general, pero cada uno está orando también, ¿no? Pidiendo perdón y confesando sus pecados para poder entonces ser aceptos ante Dios, ¿no? Porque nadie se puede presentar ante Dios con pecado, ¿no? Entonces es una práctica que se da dentro del mundo calvinista, ¿no? Muy bien. Ahora, todo hombre entonces está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Fíjense que es confesar a Dios privadamente, no es delante de algún ministro, ¿no? O algún clérigo. Esa es una práctica que se da en la iglesia de Roma, y no sé si también en la anglicana o en la luterana, por ahí algo de eso hay. Al confesarlos y al apartarse de ellos hallará misericordia. Así también el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos. O sea que cuando el pecado pues es abierto,
también tienen que arrepentirse delante de los demás, ¿no? Eso lo dice también en los evangelios, de que hay que llevarlo a la iglesia para que entonces ahí tenga la oportunidad de arrepentirse. Por medio de una confesión pública o privada, con tristeza por su pecado, los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirlo en amor, ¿no? Muy bien. Luego habla de las buenas obras. Eso ya viene como hecho de la gracia también, ¿no? Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buena intención, ¿no? O sea, hacer una procesión, llevar un crucifijo, eso no es una buena obra, ¿no? Qué sé yo, dar tu dinero al pobre, bueno, es una buena obra, pero es considerado como buena obra, en todo caso para Dios, ya, si lo haces en el temor de Dios, sí, ¿no? Ahora, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe viva y verdadera, y por ellas manifiestan a los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a los hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, pues los creyentes, la hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. O sea que en el camino de fe, en el camino de la gracia, pues de hecho una vida de buenas obras es lo que es común en el creyente, ¿no? Entonces, si bien el creyente no hace una buena obra para merecerse la salvación, en el camino de salvación, ya, como resultado de eso, hace buenas obras, ¿ya? Entonces, un hijo de Dios no debe estar en huelga de no hacer buenas obras, ¿no? Debe hacer buenas obras siempre, ¿ya? Así que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para ellos pueden tener una capacidad, además de las gracias que ha recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, Dios pone pues el querer y hacer por su buena voluntad cuando está actuando en nosotros. Es el Espíritu de Dios, de hecho, que actúa en nosotros y que nos lleva a hacer el bien, ¿no? Nos impele a hacer el bien. Muy bien. Eso también implica la perseverancia de nosotros. ¿Sí? No sé qué dijo, pastor. ¿Ah? Dijo una palabra. Nos impele, ¿qué quiere decir? Impelar significa, nos impulsa, pues, ¿no? Una palabra nueva para mi léxico. Dios nos impulsa a obrar en bien. O sea que la vida del creyente es hacer buenas obras. Si un creyente no está haciendo buenas obras, no camina en novedad de vida, ¿no? Pastor, y ese texto que dice no por obras para que nadie se gloríe. Eso es para entrar a la salvación. Por gracia soy salvo, dice. ¿Ya? Pero nosotros no lo entendemos así. Creemos que la vida cristiana entonces no es hacer nada, no hacemos nada bueno y no lo hacemos. Cuando el creyente debe hacer buenas obras. No para salvarse, porque ya es salvo, sino que la salvación, como resultado de eso, son las buenas obras, el caminar en buenas obras. ¿Ya? ¿Está bien, hermano? Entonces, pastor, las buenas obras son el resultado de la gracia. Sí. De la gracia, de la salvación. Claro, si estás en salvación tienes que hacer buenas obras. Y claro, no es una obligación, no estás siempre allá, tengo que hacer buenas obras de todas maneras, no, sino que eso viene como consecuencia, ¿no? Entonces, claro, porque acabamos de leer, pastor, disculpe que le corte, acabamos de leer que esas buenas obras no nos pertenecen, sino que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer esas buenas obras.
Ujú. Claro, eso es lo que estoy diciendo, nos impulsa, nos impele, nos impulsa a hacerlo. Exacto. Ya, es por el obrar del Espíritu, por la guía del Espíritu. ¿Y por qué entonces necesitamos el Espíritu Santo? Tenemos al Espíritu Santo, entonces si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a llevar a buenas obras, Él nos va a llevar a conducirnos de una buena manera. ¿Ya? Mm, Si no sucede eso, entonces ahí estaríamos dudando de esa persona si es creyente o no, mm, ¿no? Y puede ser solamente religioso. Cuidado, que ese puede ser el camino de muchos. Entonces hay que arrepentirse, bueno. Y hay que entrar a la gracia de Dios, ¿no? Y se supone que los que están en la iglesia están más cercanos, pero a veces parece que camina de otra manera, ¿no? Jesús decía que los publicanos y las rameras están delante, dice, ¿no? Y aquellos que se creían piadosos y muy dedicados, pues Jesús dijo, no, están lejos. Delante de ustedes van ellos, dice. Los amén. pecadores, publicanos, ellos están ahí, ¿no? Mm, Entonces, cuidado, ¿no? de Es repente. que está hablando de los que se han arrepentido, eso es lo que quiere decir, ¿no? Pastor Sánchez, Sí, eh, está bien, pero si hablamos del Espíritu Santo, es también nosotros, ¿cómo estamos en nuestro corazón también? O sea, simplemente lo hacemos, claro, lo hacemos espiritualmente, pero trabajamos carnalmente. O sea, ¿cómo lo también lo tomo yo? ¿O cómo claro, me hago ver si lo tengo en Cristo en mi corazón? exacto, pero ahí va. Si tengo a Cristo en mi corazón, si tengo el Espíritu de Dios, no puedo obrar en carne. Es como que si yo hago un ayuno o voy a una vigilia, ¿ya? ¿Cómo lo hago yo? ¿Lo hago en verdad, Señor, como el Señor quiere? ¿O Por lo eso, hago lamentablemente para que me miren, me observen nada más ya, o sea, digamos, las personas? Porque dice el libro, dice, no hagas a los hombres, hágale a Dios. ya. Entonces ahí tiene que ver la motivación, hacerlo para Dios. Pero aquí está otra cosa, es decir, el hecho de que Dios, por medio del Espíritu Santo, está en nosotros y Él nos impulsa a hacer lo bueno, y debe hacerlo así, no puede haber el obrar de la carne, a menos que yo obre en la carne y entonces el Espíritu se apaga, no va a actuar. Se aparta. ¿Me dejo entender? Sí hay creyentes así, lastimosamente, pero ese no es el ideal. Lo ideal es que el creyente se despoje de su actitud carnal y se deje guiar por el Espíritu, Como ¿ya? Y de esa manera puede obrar en bondad y en bien, ¿no? el dicho dice que, o sea, no hagas que, o sea, que tu brazo derecho no vea lo que le hace tu izquierdo derecho, ¿no? Hazlo para el Señor. Sí, pero no estamos hablando de eso, o sea, no estamos hablando de la intención de hacer el bien. Esa intención la podemos tener y la motivación también, pero estamos hablando de quién es que me guía a hacer el bien. Pero por Mi eso, naturaleza nueva, obrada espiritualmente, por el Espíritu Santo, pero o mi espiritualmente, naturaleza vieja, pero ¿no? espiritualmente, si estoy espiritualmente, o sea, espiritualmente me guía. O sea, el Sí, Señor me ha dicho, te dejé un consolador, te voy a dejar uno que te va a ayudar, un ayudador. Es el Espíritu Santo que me va a guiar, me va a ayudar, pastor. A eso, exacto, exacto. Y se va a ver en la vida natural, porque no es un asunto espiritual solamente, ¿ya? Cuidado con tomar la idea de que somos buenos para nada, ¿no? Somos buenos, pero al final no obramos en bondad, ¿no? Entonces somos asépticos, estamos limpios, pero no afectamos a nuestra sociedad, ¿no? No, no hacemos que la sociedad vea que esa actitud también es necesaria para ellos, ¿no? Entonces ahí creo que está justamente nuestro aporte y también el hecho de que por medio de eso Dios se va acercando a ellos también porque Dios nos está guiando para hacer el bien, ¿no? La carne no obra el bien, a eso que me quiero decir, ¿no? La carne, el pecado no obra al bien. Puede hacer el bien, pero no obra para bien, ¿no? Entonces, puedo hacer buenas obras,
pero no estar en la vida de fe. ¿Ya? En cambio, en la vida de fe, en la gracia, sí te impulsa Dios a hacer el bien, ¿no? Y esa es una cosa consecuente. No puede haber un creyente que no pueda obrar en bondad, en bien, ¿no? Eso a veces no lo entendemos bien, pero esa es la fórmula y es aquello que nos implica que estamos justificados. Hasta de repente no es necesario entenderlo, sino simplemente hacerlo. Recuerden, por ejemplo, ¿te acuerdan ustedes del caso que Jesús plantea de este samaritano que en la parábola le llaman el buen samaritano, ¿no? Que fue movido a misericordia para ayudar a aquel hombre que estaba ahí tendido, que lo habían asaltado, ¿no? ¿Ya? Y que ese obrar en misericordia lo llevó a que lo cuidaran, contratar un médico y ir a la posta o al hostal para que lo cuiden ahí, y él dice que cuando él vuelva, pues cualquier gasto que se haya hecho lo va a pagar, ¿no? ¿No? Ese obró en misericordia, Y lo ¿no es cierto? restauró. Y fue restaurado, ¿no? Entonces, ese efecto es lo que produce la gracia, justamente, ¿no? Eso lo produce la gracia, ¿no? Nuestras actitudes también, pastor. Por eso, ahí están las actitudes, por eso habla de la nueva vida, por eso también dice, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo, ¿ya? Entonces, hay que obrar en novedad de vida, ¿ves? En nueva vida. Muy bien, creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿No? Para ir terminando, estábamos entonces aquí mirando este aspecto de la gracia, del pecador en la gracia, y ahora estamos hablando sin darnos cuenta del nuevo hombre en la gracia. No hemos hablado de eso, pero al final yo mencioné esto, ¿no? El hecho de la novedad de vida. El texto de Westminster no habla de la nueva vida, creo que no dice exactamente ahí, pero sí trabaja en todo este tema, trabaja ese aspecto de la gracia y por ahí está, ¿no? Sí habla de la seguridad de salvación, no es el tema que vamos a tocar por el momento, ¿ya? Y bueno, exactamente, no está pues la nueva vida, ¿no? Ya. Entonces la novedad de vida, ¿ya? O el nuevo hombre es lo que creo que se necesita tomar en cuenta. Y desde esa perspectiva, trabajar este aspecto del nuevo hombre en la gracia de Dios. ¿Qué implica ese nuevo hombre en la gracia de Dios? 2 Corintios 5:17 nos dice, ¿no? El que está en Cristo, nueva creación es. Y yo utilizo el texto, esta traducción que a mí me gusta, que lo vi, lo estudié, analicé, dije, no, se debe traducir creación, no criatura. Y hoy día ya hay 2 o 3 traducciones en castellano de la Biblia que vienen de esa manera, ¿no? Entonces, dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Nueva creación. Está hablando entonces del nuevo hombre en la gracia de Dios, ¿ya? Ese nuevo hombre también lo plantea Pablo, que es el que escribe, hablando de 2 Corintios 5:17, también aparece en Efesios capítulo 4, hablando de ese nuevo hombre, ¿no? En Cristo Jesús. Y que ese nuevo hombre primero tiene que ser edificado, ¿no? Debe ser tratado, ¿no? Y tiene que desarrollar vida, ¿no? Vamos a mirar eso. Filipenses 4:11, 12, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el texto siguiente sigue hablando de la vida nueva en Cristo, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, y en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, ese elemento del nuevo hombre nos lleva a esto que hemos estado hablando, las buenas obras, ¿no? Las obras de bien, que tienen que ver con vestirnos del nuevo hombre y de la nueva forma de vivir. Y entonces, esa medida hay que crecer hasta la estatura y plenitud de Cristo. Esa es la ambición, esa es la meta. Pero muchos nos quedamos, como lo dice Pablo, como niños fluctuantes. Hasta ahí hemos quedado. Pero para que no seamos niños fluctuantes, dice, ¿ya? Y llevados por cualquier viento de doctrina, hay que crecer. Y ahí está el ministerio, ¿ya? Que se hace para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación de la iglesia. Una iglesia, entonces, fíjese, no son los ministerios los que edifican el cuerpo de Cristo, sino que los ministerios son para perfeccionar a los santos, es decir, capacitar a los santos, discipular a los santos, para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es de los ministerios propiamente, no es del pastor, del evangelista, del profeta, no, es esa obra del ministerio la hacen que cuando se perfeccionan los santos, ¿ya? Colaborar en todo caso, pastor. Claro, entonces es la congregación que hace, que obra el ministerio, ¿ya? Todos tienen que servir. Por eso que no hay diferencia, y creo que nosotros tenemos que ver eso, no hay diferencia entre uno que está sirviendo al Señor como pastor ordenado y un hermano que está congregando. Todos tienen que servir. Lastimosamente eso no va funcionando en la iglesia y es un dolor de cabeza, ¿no? De todos los que congregan en la iglesia, quizás hasta el 25 o 20%, en algunos casos es 10%, el que sirve o está comprometido, ¿no? Eso también depende del líder, en todo caso. Pero también las diferencias que hacemos, ¿no? Que creemos, bueno, el pastor, pues, el anciano, ellos son los que están sirviendo, ¿no? Ellos están dedicados. Yo con dar mi diezmo ya es suficiente. Y no es así. Mi compromiso tiene que ser total. Y además, acá dice que Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que prepara a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Todo creyente debe estar en la obra del ministerio. Y de esa manera la iglesia, entonces, se edifica, ¿no? La edificación del cuerpo de Cristo se realiza cuando todos los creyentes están en el servicio y están en la obra del ministerio, ¿no? Eso de la obra del ministerio no quiere decir que todos van a estar en la iglesia sirviendo, sino que estamos hablando del servicio a Dios. A partir de la iglesia,
y que ese ministerio de servicio se extiende hacia el mundo, ¿no? Como lo decía Wesley, mi parroquia hacia el mundo, ¿no? Entonces mi tarea de misión no se cierra en las cuatro paredes de la iglesia, sino va más allá de eso, pero lo hago como iglesia, ¿no? Y eso edifica a la iglesia también, ¿correcto? Entonces mi ministerio puede ser en el trabajo, en mi profesión, en mi oficio, en mi tarea de familia, en el lugar que me corresponda, de acción, ¿no? Ahí estoy realizando mi ministerio. Eso calvinismo lo llamaba vocación, ¿no? Que todos servimos a Dios con las actividades que hacemos, ¿no? Y entonces unos son llamados para un oficio, unos para otra tarea y otros para dedicarse a la pastoral, ¿no? Pero todos servimos a Dios, es decir, ¿ya? Y en la dimensión de que vamos creciendo todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, del nuevo hombre, en la gracia de Dios. Creo que por ahí va el camino, hermanos, y ese es el hombre nuevo que debemos saber. Esa es la antropología paulina, ¿no? Pablo nos da una antropología del nuevo hombre en Cristo, de la nueva dimensión en la medida del varón perfecto en Cristo. Hacia eso tenemos que mirar. Y eso lo dice también Filipenses capítulo 3, ¿no? Cuando él va, y aquí va otro tema, cuando dice que todo lo que él honraba y todo lo que había conseguido lo tiene por basura, ¿no? El texto original es más fuerte, dice que lo tiene como excremento, ¿no? Que no le sirve, ¿ya? Que es lo que bota, ¿no? Nosotros botamos nuestro excremento porque eso no nos sirve, no sirve tenerlo en el cuerpo, es lo que se desecha. Bueno, pero él dice que va y corre hacia el llamamiento supremo en Cristo Jesús, ¿no? Él, en ese lenguaje es lo mismo, o sea, él dice va al llamamiento supremo en Cristo. ¿Cuál es el llamamiento supremo en Cristo? En crecer a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la nueva dimensión del nuevo hombre. Esa es la antropología que debemos utilizar, ¿ya? Y no solamente, digamos, desarrollar nuestra doctrina y pareceres por aquí y por allá, que al final solamente llega a discusión, a debate, pero que no conseguimos nada. Es la acción más bien, Pastor. ¿no? Sí. A ver. Pastor, le digo, con respecto a ese versículo que tocó acerca del apostolado, acerca de los profetas, acerca de los maestros, pastores, ¿verdad? Sí. ¿Me podría brevemente más o menos dar una explicación sobre por qué hoy en día no se puede, o por qué hoy en día el apostolado ya como que, ¿desde qué punto de vista, mejor dicho, podemos ver el apostolado? Ya. El ministerio apostólico y profético y el evangelista, pastor y maestro es lo que la Biblia nos desarrolla, nos habla. Pero hay que verlo que hoy día se habla de eso, pero ha cambiado el fondo, ha cambiado el concepto. Y aquellos que se llaman apóstoles no son apóstoles realmente, ¿no? Ahora, dentro de la historia de la iglesia, los creyentes, cuando los apóstoles fueron desapareciendo, es decir, porque se fueron ante la presencia del Señor, murieron, ¿ya? A los sucesores, a los que tomaron la posta, no quisieron llamarles apóstoles. Quisieron guardar esta concepción de que solamente los 12 eran apóstoles. Y esa concepción se fue tejiendo desde el mismo momento, desde Pablo, ¿no? Porque él dice que muchos no lo veían como apóstol, ¿no? Entonces, y algunos contaban pues que quien sería el que ocupara el 12º lugar, o el lugar de Judas, pues era Matías, ¿no?
pero finalmente en el obrar parece que fue Pablo, aunque no lo cogieron muchos así, pero fueron. Entonces, 12 fueron los que establecieron las bases. Ya. Los discípulos de los apóstoles no quisieron llamarse apóstoles. ¿Ya? Ellos se llamaron, digamos, en el tiempo, la historia los llama padres apostólicos. ¿Ya? Entonces, padres apostólicos, aquellos que son los discípulos de Cristo. Ahí está Policarpo, por ejemplo, que uno, ¿no? ¿Ya? Justino Mártir, ¿ya? Todos ellos, ¿ya? En el siguiente aparecieron los padres apologetas o los defensores de la fe, ¿no? Tampoco se llamaron apóstoles. Y luego viene la etapa de los padres, la etapa de oro de los padres de la iglesia. Tampoco se llamaron apóstoles, ¿no? Entonces quedó en desuso la palabra apóstol, que la iglesia le dio un marco especial. Nadie podía llamarse apóstol así nomás. Aunque la palabra apóstol, de paso, en los evangelios aparece no como una función o como un título, aparece simplemente como un proceso de aquel que es enviado, ¿no? Que está como servidor y que es enviado a hacer una tarea. Eso sería un apóstol, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, pero ese carácter más adelante se va desarrollando y bueno, en la Biblia aparece eso. Y la tarea que hacía el apóstol, ¿qué es? ¿Qué hacía Pablo? Pablo hacía acción apostólica, que era llevar el evangelio, proclamar el evangelio, formar una comunidad de fe, desarrollar esa comunidad de fe, darle fuerza al liderazgo y dejar en una persona encargada, como cuando dice él a Tito, y cuando yo te mandé, dice a Creta para que ordenase lo deficiente, ¿no? Y también entonces ordenar pues los ancianos, ¿no? Establecer a los ancianos. Eso está hablando de digamos, establecer la iglesia, ¿no? De esa manera es un apóstol. O sea, lo que se llama un misionero sería esa función, ¿no? ¿Ya? Profeta, pastor, el profeta. El profeta, en el Nuevo Testamento, la función profética, como en el Antiguo Testamento, ya no funciona. Es hasta Juan nada más, ¿no? Y en todo caso, también Jesús vendría a ser el profeta final, ¿no? Y no hay más en esa dimensión profética del Antiguo Testamento. Pero sí existe el don de profecía y los profetas, ya que van a usar la función, y la Biblia lo marca como que es el que proclama la palabra, ¿no? Y que la profecía tiene 3 condiciones, ¿no? Exhortación, ¿no? Consolación y edificación. Y eso es lo que debe contener la predicación, justamente. Entonces, todo aquel que predica la palabra está profetizando la palabra, ¿no? Está proclamando la palabra, ¿no? Entonces, en la predicación se da ese aspecto. Entonces, y existe también el ministerio profético, que es de denuncia, ¿no? Ese carácter sí continúa. Y me parece que eso sí no lo estamos haciendo, ¿no? Pastor, pero algunos relacionan la profecía con cosas que van a suceder en el futuro. O sea, eso es mal utilizado entonces. Claro, así no es. Y nunca se utilizó así. Claro, le pongo un ejemplo, ¿no? Hace muchos años, cuando yo empecé el camino cristiano, yo acudí a una iglesia. O sea, me invitaron a enseñar batería a una iglesia, y se me acercó una mujer que era pastora, pero que tenía supuestamente el don de profecía, y lo que me profetizó es que, no, hermano, yo te profetizo que tú vas a permanecer en los caminos del Señor siempre. Eso es lo que me profetizó.
Entonces, yo me quedé con una duda, pues, ¿no? O sea, si es que la profecía puede ver al futuro o no, ¿no? Pero estudiando la Biblia, estudiando la palabra, me di cuenta que no era eso, ¿no? Que la profecía en estos tiempos es la predicación, ¿no? La exhortación, como dice, ¿no? Y la edificación. Eso es en sí la prédica, ¿no? El que predica, eso es para un profeta hoy en día, ¿verdad, pastor? O de Así es. repente me estoy equivocando. No, Pero eso está bien, esa es la idea. claro, pero no tiene nada que ver con cosas del futuro, como que qué es lo que te va a pasar o va a suceder, no tiene nada que ver. Claro, no es predicción, no, y tampoco es adivinación. O sea, muchos confunden eso y ponen la profecía como como el vidente, ¿no? ¿No? Como el adivino. Y hay muchas personas dentro del cristianismo que se nombran pues apóstoles, profetas. Sí. Y que te anuncian eso, ¿no? Y al final algunos ni siquiera te pronuncian algo, sino que te profetizan prosperidad, abundancia, salud y un montón de cosas así, ¿no? Que son muy generalizadas, ¿no? Muy generales. Que tampoco es por ahí, ¿no? Porque la profecía siempre, vuelvo a repetir, es exhortación, consolación y edificación. Si no contiene eso, no es profecía. ¿Ya? Y exhortación no quiere decir que te va a dar palo, ¿no? No, no, sino exhortar para animarte. Te consuela porque si hay algo que corregir y luego, Llevar la palabra con amor, dice, ¿no? claro, y te edifica también, ¿no? Al final, ¿no? Entonces esas tres condiciones debe ser del don de profecía. Si no está eso, no es profecía, de hecho, ¿no? Así te hablen de que tu futuro, que te vas a ir acá o a la China, a la Cochinchina, ¿no? Que al final no siempre se da, ¿no? Entonces, pastor, podríamos decir que aquellos pastores que supuestamente, o pastoras que tienen el don de la profecía, que pueden ver más adelante, entonces es una profecía, una falsa profecía, o son falsos maestros, falsos Es un pastores. mal uso de la profecía, Mal ¿no? uso. Porque la predicción no es el elemento base de la profecía, ¿no? Puede haber predicción, sí. Agabo, por ejemplo, le predijo a Pablo, ¿no? Dice, le tomó el cinto de Pablo y dice, con este cinto serás tomado y llevado, ¿no? Encarcelado. Y los hermanos le dijeron a Pablo que no se vaya. Y él, no, me voy a Jerusalén. No te vayas, Pablo, ¿no? No, pero allá te van a encarcelar, te van a tomar. No importa, dijo Pablo. Y se fue. Y ocurrió lo que le dijo a Agabo, ¿no? Pero eso no es doctrina, no es lo que enseña la Biblia, es un caso aislado, una situación que se da, pero que no se generaliza, ¿no? Eso Entonces, se le puede llamar alcances, pastor. Y yo creo que Dios sigue hablando a través de esos sucesos, porque yo soy testigo de esos. bueno, sí, Creo pero en ahí, eso, ya, pero pero eso también no es en don de el orden. profecía. Sí, pero confundimos, no es don de profecía, se llama, ahí, O sea, lo que ahí no hay está, es profetas. Eso sí, yo lo creo que ya ya, los ya. profetas Pero fueron hay el sellados, don de ¿no? profecía, sí, Claro, pero el don sí está existe. unido, ¿sabe a qué? Al don de discernimiento, por un lado, Ajá. y al don de ciencia. Ciencia, claro. Si no hay don de ciencia, que don de ciencia no es o don de sabiduría, ¿no? Ya, que no es, simplemente es conocimiento, ¿no? Conocimiento de las cosas anteladas, que Dios puede dar eso, también sí hay. Ya Discernimiento hemos dicho que el caso de Agabo sí se da, pero que hay que confirmar, no hay que simplemente aceptar ya, porque tal cosa me dijeron, sí, eso va a ocurrir y finalmente no ocurre, ¿no? Tiene que entonces darse en el plano que se ha establecido, ¿no? Pero depende, como usted dice, si se da. Yo le digo porque Dios me llamó a través de esos alcances de revelación y todo lo Claro, que cuando yo no era dones de cristiano, no revelación creía se en llama eso. Dios, Sí, cuando yo no creía en Dios, me hablaron a través de eso. Claro, obviamente personas, me llevó a personas ordenadas, muy cristianas, muy ordenadas en la palabra. claro. Y Dios también me usaba a través de ese don a otras personas, pero, o sea, dentro del contexto del orden de la revelación de la palabra, y si se cumple, es de Dios, pues, ¿no? Y si no, Claro, fue tu carne, ¿no? eso lo vemos en la vida de Pablo, ¿no? Ananías, Bernabé y otros más, y cómo Dios le iba hablando, ¿no? Que Dios le habló en revelación. Sí, Ahora, pastor. eso Cuando sí Dios está te bien, va a está dar, vigente.
Sí, Claro, cuando pero Dios hay está que hablando, discernir eso, hay y que hay que discernir, ¿ya? y someterlo a oración porque el Señor vuelva a responder. Exacto, y si se cumple, en buena hora, es de Dios, Amén. Sobre todo, ¿ya? Y si no se cumple, pues simplemente lo dejamos ahí también, ¿no? ¿No? ¿Ya? A través de todo eso, la profecía, se está hablando muchas cosas más, que hay iglesias que están tomando eso, que están engañando a la gente a través de la profecía, que ellos, según ellos son. ¿Qué castigo se le viene encima a ellos si sigue así, digamos, esas personas que Bueno, engañan? ese es otro bueno, ese es asunto de Dios. No juzguemos tampoco, no, delindemos eso y enjuiciemos a nadie, porque eso es asunto de Dios. Y por otro lado, ¿por qué? Porque también está dentro de lo que puede ser la paja, también está el trigo, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso es lo que es verdadero. Y como menciona Leoncio acá, ¿no? Leo, es cierto, sí existe el don. Claro, estamos hablando desde esa perspectiva de la revelación. Nos hemos ido, no sé por qué, a esto, porque estamos hablando de antropología, ahora estamos hablando de los dones. ¿Ya? no, yo le consulté sobre el apostolado, pastor. Yo Ah, le ya, consulté. tú fuiste, pues claro, ya, sí, Claro, ya, por el tema de Efesios que yo trabajé, ¿no? Ya, pero yo estaba hablando de esto, estos ministerios, estos dones como para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Primero trabajando y discipulando a los santos para el compromiso del ministerio, ¿no? En Entonces el segunda de ministerio lo hace la iglesia, eso es lo que quería decir, Pastor, ¿ya? en segunda de Timoteo 2:20, ahí está claro. ¿Ya? Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. O sea, ¿ve? Ujú. Entonces, Ah, bueno, claro que eso ocurre, ¿ya? Pero hablando del asunto de los ministerios, justamente, yo te estaba mencionando esto como dones, ¿ya? Que sirven para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función. El profeta no es el que gobierna la iglesia, ni el apóstol, ¿no? es Cristo. Ahora ya no quieren llamarse pastores, quieren llamarse apóstoles, ¿no? El apóstol es el que dirige, no. Pablo nunca se asumió ser el cabeza de todos, ¿no? Ahí voy en el mal uso de la función apostólica, ¿no? El apóstol, por ejemplo, reclama todos los diezmos para él. ¿Cuándo se reclamó eso? Pablo nunca reclamó ese aspecto, ¿ya? Por eso no se dice yo hago, yo estoy haciendo. Claro. Y el profeta y el apóstol tienen la última palabra. Nadie le puede acusar o decir o reprochar, ¿no? Y esa no es la función. Pablo reprochó a Pedro y también Pablo tuvieron su conflicto con Bernabé, entonces, ¿ya? Pero no trató de ordenar ni ponerse como papa, ¿no? Y hay cuidadito, porque el apostolado está llevando a papas evangélicos, ¿no es cierto? A crear el papado evangélico. Y pequeños papas, ¿no? Pequeños papas, porque ni siquiera es un papa único, sino que hayan aparecido muchos, ¿no? Y eso sí no es bíblico. Pastor, pero esto sí encajaría dentro de la antropología. Por ejemplo, si usted analiza el don y la unción de los apóstoles, era un hombre humilde y que Dios lo manejaba a su voluntad. Sí. Y ojo, mira, yo creo en las revelaciones, todo, ojo, en el orden. Yo en esta iglesia presbiteriana, se podría decir, me he educado mucho. Pero ahora, como yo digo a algunos amigos, existen ahora el tumbatón. Ahora vemos que nada más tumban en la iglesia, ¿no? O sea, tienen supuestamente el don, como usted dice, apostólico, profético, que se denominan, pero solamente se dedican a tumbar, pero no se hace un milagro visible como antes se hacía. O sea, es un nuevo hombre egocéntrico, ¿no? Claro, no es la función justamente eso, ¿no? No es solamente manifestar cosas sobrenaturales, ¿no? Lo Pastor, más sobrenatural es el cambio de vida de una persona. Creo que eso es el milagro y el don más maravilloso que puede haber. Y si hay esa evidencia, entonces adelante, ¿no? pastor, otra cosita. ¿Quién los ordena a estos profetas? ¿Quién los ordena a estos Se ordenan a apóstoles? sí mismos. O muchos se asumen apóstoles y eso tampoco es así, ¿no? Entonces Pablo él estaba sujeto, ¿no?
¿no? Y él establecía, sí a otros, pero había ordenación, ¿no? Una sucesión de ordenación, ¿no? Exacto, a eso voy. Que tiene que ver con sujeción. Ahí viene otro problema. Pablo estaba sujeto a la iglesia de Antioquía. Todo lo que hacía venía y daba informe de todo lo realizado. Estos Y apóstoles, Pedro, los Pedro, modernos, apóstoles, no dan informe a nadie. Pero Jesús sujetó a Pablo al concilio, si se acuerda, mandó y le dijo, y luego subirás a la iglesia. O sea, en cierta manera sí lo sujetó, sino que ahora no hay sujeción, ¿no? Como dice. Por eso, a eso voy. La iglesia siempre estuvo sujeto. Había un colegiado sobre el cual cada uno tenía que estar sometido. Hoy día no. Hoy día el apóstol es el súper, pero es el único. Y él ya no había con Dios, ¿no? Y encima dice que su sistema es teocrático. O sea, él gobierna, Dios le indica y él gobierna, ¿no? Y él dirige. Ese no es el gobierno teocrático de paso y no es el modelo de Dios. Autocrático. El modelo de Dios es colegiado, por eso hablamos de los ancianos, ¿no? Y los ancianos tienen la función importante en la iglesia para dosificar a la iglesia, es el cuerpo, ¿no? Que edifica la iglesia. Y por eso está hablando, los ministerios son los ancianos en realidad, ¿no? Que van ministrando a la iglesia para fortalecerla y edificarla y llevarla a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el asunto, o sea, para que ya no estemos sobre esta doctrina. Bueno, nos hemos pasado del tiempo Pero muchas y gracias. espero no redundar más en estas doctrinas porque estamos dando vuelta con eso. Eso es rudimentos que no edifican en realidad, ¿no? Entonces, pero muy bien que esas inquietudes los hablemos y tratemos de corregirlos, ¿ya? Sí, bastante. Muy bien, gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.